Licenciado Nicolás, ¿podríamos platicar un poco sobre el tema de la revocación del mandato? Se han dicho muchísimas cosas, se ha tenido muchísima información y al final del día pareciera que la información no ha terminado por entenderse, incluida el cuestionamiento que va a venir en la boleta. ¿Son boletas para empezar o cómo es este tema de la revocación del mandato? Las boletas únicamente son para una elección federal ordinaria o extraordinaria, esto es para cargos de elección popular. Lo que son las herramientas de la democracia participativa, que es la revocación de mandato, consulta popular, existe también la figura de plebiscito y de iniciativa popular, ahí es necesariamente a través de una papeleta, porque así lo define la norma. Entonces son papeletas y la papeleta, como son consultas, siempre deberá hacer una pregunta y únicamente se deberá decir si sí o si no. ¿Estoy de acuerdo? Sí. ¿No estoy de acuerdo? Es no. Eso fue la consulta del pasado mes de agosto de 2021 y en esta ocasión para la revocación de mandato tenemos un antecedente muy largo, el artículo 35 de la Constitución establece estas herramientas de la democracia participativa y en el apartado 9 romano del 35 constitucional se habla de que habrá una ley reglamentaria. Esa ley reglamentaria la emitió el Congreso el pasado mes de septiembre de 2021. Con base en esa ley, el Instituto Nacional Electoral empezó a programar todo. Elaboró lineamientos, elaboró un plan general de revocación de mandato y ahí se van definiendo las fechas. Lo grande es, una vez que se llega a la mitad del periodo del titular del Poder Ejecutivo Federal, la ciudadanía tiene la posibilidad de solicitar que se haga la revocación de mandato. Una vez que se presenta la solicitud, esos ciudadanos interesados deberán de iniciar en un periodo determinado la solicitud de apoyos a la ciudadanía. Lo que definió el INE es que fuera a través de una aplicación. El partido Morena recurre esta determinación del Consejo General y logra que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, determine que se valga, que el apoyo sea válido a través de la aplicación o implementada por el INE, pero que también se pueda recibir el apoyo en papel. Y en papel el ciudadano hace la petición de que haya una consulta de revocación de mandato para determinar si el Ejecutivo Federal electo para el periodo 2018-2024 permanezca en su cargo o se vaya a su casa. Esta ley se acaba de aprobar, ¿se le aplicaría directamente a Andrés Manuel López Obrador o a él ya no se le aplicaría la decisión del resultado de la revocación? En las normas generales del derecho, normalmente cuando se aprueban este tipo de leyes aplican para el periodo siguiente, pero la legislatura actual del Congreso de la Unión determinó que se podía aplicar para este presidente que está en funciones, para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La herramienta de revocación de mandato es una herramienta, les decía, de la democracia participativa, sirve para que no estemos como en una camisa de fuerza y ya elegimos a titular o a la titular de determinado poder, que es en este caso el Poder Ejecutivo Federal, y a partir de ahí ya no podamos llamarlo a cuentas. Entonces, la mitad del periodo, la revocación de mandato nos permite evaluar, el presidente o la presidenta está haciendo bien su trabajo, pues nadie pide la revocación de mandato. ¿Cómo sería en la herramienta en lo esencial? El candidato o la candidata prometió hacer determinadas cosas. Lo vamos a llamar a cuentas con la consulta de revocación de mandato
Y entonces, pues resulta que prometió que iba a tener una inflación de tanto, que íbamos a tener un crecimiento de la economía en tanto por ciento anual, que se iba a lograr que hubiera mayores libertades políticas, que se iba a lograr que hubiera mejor educación, que mayor seguridad. No ha cumplido. Revocación de mandato, decidimos que se vaya y en automático aplicamos lo que dice la propia Constitución en el 82 para traer a un nuevo titular del Poder Ejecutivo que cubra con nuestras expectativas como gobernados o bien como mandantes, para que ese nuevo mandatario haga lo que nosotros como ciudadanos del Estado democrático queremos. Ese sería los beneficios que tendríamos como mexicanos. El punto sería, ¿por qué el INE decide llevar a cabo esta revocación? Si el mismo presidente en su momento dijo, el INE no lo quiere hacer, está poniendo muchos pretextos, porque no le damos más dinero. Y así lo manejó el mismo presidente. ¿Por qué el INE decide hacer el tema de la consulta de revocación de mandato? El INE no decide hacerlo, lo decide la ciudadanía. Cuando la organización de ciudadanos aporta las suficientes firmas de apoyo, que es el 3% de padrón electoral en ese periodo, que se tomó el de octubre, ¿verdad? El corte de octubre de 2021, cuando se juntan las firmas de apoyo, el INE no quiere hacerlo o no quiere no hacerlo. El INE está obligado a hacerlo porque así lo establece la ley. Entonces, reuniéndose los apoyos, es obligación de la institución hacerlo. Respecto a la supuesta falta de recursos, ¿qué es lo que pasó? Es lo que está en medios precisamente, y es que el Instituto Nacional Electoral en septiembre de 2021 mandó un proyecto de presupuesto en donde de manera tentativa planea un presupuesto para llevar a cabo la revocación de mandato si es que es solicitada por los ciudadanos. El monto que el Instituto Nacional Electoral requiere, a grosso modo, es de 3.800 millones de pesos. Al aprobar el presupuesto, la Cámara de Diputados le quita a ese proyecto original, que incluía esos 3.800 millones de pesos para una posible revocación de mandato y para una posible consulta popular. Entonces, cuando aprueban el presupuesto, lo aprueban con 4.913 millones menos de lo solicitado. Y entonces no solo no nos dan algo para revocación de mandato, sino que nos quitan más de lo que habíamos solicitado como institución. Ante esa circunstancia, cuando el Instituto Nacional Electoral conoce el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados, en ese momento el Instituto Nacional Electoral controvierte ese acuerdo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que le instruya al Ejecutivo Federal se le dé ese recurso para poder cumplir con su obligación constitucional. La Suprema Corte, en ningún momento paramos el trabajo como institución. Se siguieron buscando los apoyos, se siguieron verificando los apoyos en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y la Suprema Corte, que estaban de guardia en las vacaciones de diciembre, determina que el instituto continúe con los trabajos de revocación de mandato, que no se detengan, y por lo tanto dice ahí mismo ya en esa resolución que lo haga con los recursos que tiene. Finalmente, cuando la Secretaría de Hacienda contesta a la petición que instruye la Suprema Corte que haga el INE al Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda contesta a través del Procurador Fiscal de la Federación, que es el quinto en nivel para poder firmar ese documento, que no hay recursos en la Federación para asignarle al Instituto Nacional Electoral para poder llevar a cabo esta actividad, esta atribución constitucional que tiene,
Y entonces la Suprema Corte entra de inmediato y el 3 o 3 de febrero de este año determina que el Instituto Nacional Electoral verifique qué puede hacer en cuanto junta y con lo que junte lleve a cabo la revocación de mandato instalando las casillas para las que le alcance. En una situación en la que el Instituto Nacional Electoral, si no hubiera esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaría obligado a instalar las 160,000 casillas que más o menos da la lista nominal con que llegaríamos al mes de abril. Al dar esta resolución, la Corte nos permite tomar una decisión para que efectivamente se lleve a cabo la revocación de mandato instalando un menor número de casillas. Esto es algo muy importante. Vamos a instalar menos casillas, vamos a instalar 57,000 o 58,000 casillas más o menos, pero cada casilla podrá recibir hasta 2,000 electores. Entonces, lo que dice la Constitución y la ley es que para que la revocación de mandato resulte vinculante, deberán de participar por lo menos el 40% de los electores inscritos en la lista nominal. Y si nosotros hacemos la cuenta de 58,000 por 2,000, resulta que sí cabe casi el 100% de la lista nominal en esas casillas. Casi. Sin embargo, tendríamos que estar tomando en cuenta la distribución geográfica de esas casillas, porque muchos que están en oposición a la revocación de mandato van a decir que esas casillas se ubicaron en territorios cargados a favor del tema. Y luego entonces van a acusar al INE de un proceso cargado. Y en eso se va a cuestionar la democracia y el árbitro de la democracia en México. No estamos obligados a ningún proceso. Eso es lo que nos está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hicimos un estudio como Junta Distrital para determinar cuál era la mejor ubicación en lo que la institución denomina unidades territoriales. La unidad territorial es un conjunto de secciones electorales y una vez que están agrupadas, que en eso participó precisamente la vocal del Registro Federal de Electores, la vocalía de Organización Electoral y la vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica para hacer ese análisis con el plano y la cartografía del distrito, y entonces se determinó de las agrupaciones de secciones que hicimos cuál era el lugar más céntrico para que todo el electorado recorriera la misma distancia y tuviera la misma facilidad para poder emitir su voto. Aquí sí es muy importante, Claudia, estamos hablando de un distrito urbano concentrado. Aquí, quien quiera participar y emitir su opinión en la papeleta para decidir si el titular del Ejecutivo se va o se queda, tiene posibilidades de ir. Y puede llegar caminando. Quizá esto que comentaba, esta intervención última tuya de que dices, van a decir que es tendencioso. No. ¿Qué es lo que pasa? El Distrito 8 del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Tultitlán, Estado de México, es urbano concentrado. Pero aquí mismo en el Estado, si pensamos en la ubicación de las mesas directivas de casilla de acuerdo a las unidades territoriales en el Distrito 36 de Tejupilco, pues ya se vuelve un problema. Pero no tan lejos. Zumpango, el Distrito 28, está compuesto de 16 o 17 municipios. Y entonces ahí el problema es hacer las agrupaciones de secciones electorales en las unidades territoriales de tal modo que en todos los municipios haya una casilla. Y eso es muy difícil. Si es difícil en el Estado de México, no me puedo imaginar cómo lo van a hacer en Oaxaca o cómo lo va a hacer el Distrito 2 de Zacatecas, con cabecera en Jerez, en donde en un proceso electoral ordinario, el último, se instalaron, me parece que 858 casillas, porque son casillas de muy pocos electores. O sea, son secciones electorales que tienen entre 150 a 400 electores. Entonces son de una dispersión brutal. Ahí queda Juchipila, ahí está Jerez y toda esa zona norte
homologada al INE. Así Y es. luego entonces volvemos al mismo punto. Se podría malentender. Ahora me queda otra duda. ¿Cuáles son los candados de seguridad que va a tener la papeleta para que no haya recuperación de viejos vicios como urnas embarazadas, por ejemplo, y se den más participantes de los que podría haber para poder cubrir la cuota que se necesita y darle legitimidad al proceso? El proceso es totalmente legítimo por la institución que lo organiza. Lo que hace el Instituto Nacional Electoral está demostrado en estos más de 30 años que ha existido. La cuestión de que la papeleta no vaya en papel seguridad es precisamente el costo. No obstante, el Instituto Nacional Electoral es una institución ciudadana y la mejor garantía de que no habrá un fraude de este tipo de que tú mencionas, que no sé ni cómo decirle, operación tamal. Era ratón loco, Ajá. urnas embarazadas, Operación tamal, porque operación tamal, no se da. rueda de la fortuna. No se da por una sencilla razón. El Instituto Nacional Electoral tiene calidad. El Instituto Nacional Electoral selecciona a su personal. Supervisores electorales, capacitadores, asistentes electorales, que tienen una plena convicción y tienen la camiseta bien puesta, en donde necesariamente van a estar en su calidad de asistentes de la revocación de mandato el 10 de abril en el territorio que les corresponde como área de responsabilidad electoral y estarán cuidando que esto no pase y que los ciudadanos que capacitaron para integrar la mesa directiva de casilla de revocación de mandato, que es un presidente, un secretario y un escrutador, y los dos suplentes generales, estén plenamente convencidos de que deben de cuidar la elección y que la democracia consiste precisamente en eso, en que se respete la voluntad popular y que cada ciudadano que acuda a emitir su opinión sea eso, solo una opinión por cada uno y que en ningún momento se altere el orden en la casilla y mucho menos se dé algún sesgo a la voluntad popular. En los consejos habrá representación de todos los partidos políticos, igual que en cualquier otro proceso. Sí, así lo determina la ley de revocación de mandato en el artículo 42 o 40. No, en el artículo 41 determina que se instalarán los consejos distritales. Al decir consejos distritales se entiende un presidente, un secretario y las representaciones de todos los partidos políticos nacionales. Debo de decir que en este caso el Instituto Nacional Electoral difundió esto a las dirigencias nacionales y en este 8 distrito electoral solo se cuenta con 3 acreditaciones. Es Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena. Los demás partidos, los otros 4 partidos no han acreditado. PRI, PAN, PRD Y Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no han acreditado. Este Consejo Distrital está funcionando con un quórum que lo construye presidente, secretaria y 6 consejeros electorales y 3 representantes. Pero de esos partido. partidos que usted menciona son parte de una alianza en un proceso electoral anterior, recientemente anterior. Y luego entonces, ¿dónde está la oposición en el proceso? La situación es que la revocación de mandato es un ejercicio totalmente ciudadano. Si lo vemos, la Suprema Corte de Justicia, al hacer el razonamiento el primero de febrero, decide invalidar el párrafo 4 del artículo 32 de la ley de revocación de mandato. Los partidos son vigilantes de lo que hacemos como institución, pero te leo lo que decía ese párrafo, dice artículo 32 respecto a la difusión. Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos públicos y privados mismos de sus actividades ordinarias permanentes. Si la Suprema Corte razona que los partidos políticos no pueden ser parte de la revocación de mandato, es por una sencilla razón. Yo como opositor
no le pude ganar a quien se encuentra en la presidencia de la República. Y entonces a la mitad, cuando es una decisión totalmente ciudadana, le estoy dando la oportunidad al partido político que tiene recursos de que los inyecte para quitar a un mandatario que no necesariamente es contrario a los intereses de la ciudadanía, sino que es contrario a los intereses de sus opositores. Y entonces con ese razonamiento la Suprema Corte de Justicia dice no, los partidos no difunden y únicamente vigilan a la institución para que haga lo que debe de hacer. Porque además quien tendría más recursos en este momento sería el partido en el poder. Sí, pero yo creo que si lo vemos a nivel de prerrogativas es más o menos en pareja y todos tienen recursos, todos los partidos tienen recursos. El partido político que menos prerrogativa recibe en este momento, con base en el resultado de 2021, es el Partido de la Revolución Democrática. Pero aún el Partido de la Revolución Democrática tiene sedes en todos los municipios casi del país y tiene movimiento. O sea, sí hay recursos. Los partidos políticos son organizaciones que tienen presencia en todo el territorio nacional y que prácticamente al tener esa presencia, sin necesidad de salir a gastar, pues tienen a la gente de todo el país. Creo que para contestar esta pregunta tendríamos que tener presente a un legislador, por lo menos, pero se las voy a hacer. Es que locales, los periodos de gobierno son de 3 años y buscan a la ampliación para poder concretar proyectos y obras que no se queden a la mitad y que no se pierda ese recurso en obras inconclusas eternas. ¿Cómo nos puede ayudar una revocación de mandato en un gobierno federal a nivel del país para darle continuidad a esas obras que son 6 años y en los que a veces no se logran concretar los proyectos, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se tiene en Texcoco, llegue alguien más y sea un dispendio de recursos desperdiciados? Dineros públicos que se van a un fondo vacío sin resultados, porque en las administraciones locales pues es la razón por la que se busca la ampliación de mandato. Como una revocación de mandato que recorta el tiempo de gobierno de un mandatario va a ayudar a eso. A ver, existe la revocación de mandato solo ahorita para el titular del Ejecutivo Federal. La pregunta sale de lo que son las atribuciones de nuestra institución, pero con base en lo que dice la norma lo vamos a contestar. ¿Quién determina cómo y en qué se gastan los recursos públicos? Los legisladores. Por eso Si los legisladores determinan cómo se gasta, quizá respecto a esta situación de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, lo que debiéramos de ver es, ¿deben de tener tantas atribuciones los titulares del Poder Ejecutivo para poder cancelar esto? La división de poderes en México nos permite saber que el legislativo decide qué se hace, el ejecutivo hace lo que le dicen y el judicial verifica que la ley esté vigente y cuando no, toma una determinación. Entonces, si el legislativo, desde la Inglaterra que se consolida allá en la época de Oliverio Cromwell, ya tiene una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes, una Cámara de origen y una Cámara revisora que actualmente pervive, y esa Cámara determina qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo, que lo haga. El problema es la calidad de la democracia que tenemos, quizá, porque no es algo nuevo. Recordemos que Vicente Fox, como presidente de los Estados Unidos mexicanos, tenía el recurso y como no era un programa que él quería, que me acuerdo de un programa que impulsaba precisamente el PRD, dijo, eso no lo voy a hacer y regresó el dinero a la federación para que se reprogramara para otras actividades. Entonces, quizá esta pregunta que haces es relativa a la calidad de nuestra democracia. Como país tendremos que mejorar. Muchas gracias, licenciado Nicolás, muchas gracias, maestra. La verdad les agradecemos esta participación para nuestro medio. Amigos de Praxis Política.
República. Ya me dieron podcast para esta semana. Nos despedimos y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.